¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi objetivo hoy por el cual, digamos, nos encontramos? Y acá ya empezamos a acelerar un poquito más el auto. ¿Cuál es el verdadero significado de los mitos? ¿Cuál es el lenguaje de tu mente inconsciente en tu vida cotidiana? Y lo principal, ¿cómo se manifiesta ese inconsciente en tu vida cotidiana? Vas a ver cómo se manifiesta y vas a ver lo que muchas veces ni siquiera tenemos en cuenta cuando hablamos de mente inconsciente. Esta es mi propuesta para vos, así que ya comenzamos y comencemos por el inicio, que es ¿cuál es el verdadero significado de los mitos? Voy a dejar de compartir pantalla, al menos momentáneamente. Ahí estamos. Quiero preguntar si me ven. ¿Sí? Ok, bien. Iniciamos. Aceleramos un poquito más el auto y les pregunto en este punto si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta al momento, digamos. Ahí Sara está mencionando si puede salir y volver a entrar. No hay problema, ok. Ojalá puedan estar durante todo el encuentro, ¿sí? Pero no sé si hasta aquí hay alguien que quiera mencionar algo. Si es para responder ahora, lo responde. Y si tiene que ver con la temática en sí, pues ya podemos iniciar. A ver. Nati algo mencionó, digamos. ¿No? Bueno, iniciemos entonces. Les mencioné en el primer punto que hay algo que es fundamental y que tiene que ver con los mitos. O sea, ¿cuál es el verdadero significado de los mitos? Y aclaro, muchas veces cuando uno quizás escuchó, ¿sí? en la escuela, en la educación tradicional, bueno, vamos a leer el mito griego, vamos a leer tal mito celta. A nosotros aquí, por estar en Occidente, nos han dicho que los mitos, ¿qué son? ¿Quién gusta compartir? ¿Qué son los mitos? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra mito? Cristian menciona, historias, tal cual. ¿Alguien más? Beatriz, historias. ¿Qué es un mito, Mateo? ¿Me preguntaron a mí? Historia, sí. Me parece que no, porque dijeron Mateo, así que yo no soy Mateo, así que no sé si me lo preguntaron a mí. Bien. No, disculpa, preguntaba a mi hijo, disculpa. Ok, no te hagas problema, a ver, ¿qué te parece que son los mitos? No te hagas problema, acordate que no tiene que ver con el saber. ¿Sí? Historias contadas de generación en generación. Así es. Sí. Historias contadas de generación en generación. ¿Alguien Bueno. más? Sara Moreno, creencias que han puesto en las mentes, tal cual, como Matrix, digamos, ¿no? O sea, como la película Matrix, que uno está enchufado ahí con información y que es una gran analogía de lo que sucede. Bien. Como ven, hay algo común, o sea, más allá del saber, más allá de la cultura, lo que han mencionado está todo muy relacionado. ¿Qué son los mitos? Son historias. ¿Sí? Uno puede decir, quizás son creencias, bueno, ahí habría que hacer una vueltita de rosca, y ahora vas a ver por qué y de qué se trata. Pero sí estamos de acuerdo en lo siguiente. Los mitos son historias. Ahora, ¿historias verdaderas o historias ficticias? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que son los mitos? ¿Historias verdaderas o ficticias? Mais, adelante. Bueno, yo creo que pueden ser un poco de las dos. Depende del tiempo en la línea temporal en la que se haya dado. Cuanto más antigua sea el mito, pues más partes ficticias tendrá. Puede tener un origen verdadero, pero luego se ha ido deformando con el tiempo, en un caso. Y cuanto más corto, pues depende de quién las diga, no sé. Así es. O sea, muchas veces lo que sucede cuando uno piensa en la palabra mito es esto, ¿sí? Quizás son ficciones, quizás son fantasías,
¿sí? Es un cuento. Ok. Uno puede ingresar por la vía de, bueno, en la antigüedad, el pensamiento primitivo, lo que no entendía, lo trataba de representar en historias, ¿sí? En mitos. Y es verdad. Es verdad en el sentido, ¿no?, de la verdad absoluta. Sino que es así. Eran representaciones. Ahora, esas representaciones e historias nos llegaron a través de la educación como que son cuentos. Nada más. O sea, léete el mito de Edipo y es un cuento, léete el cuento de la Cenicienta, que también es un mito, un poquito más moderno, y es un cuento. Blancanieves, Matrix, que es una película. Pero sin embargo alguien puede decir, pero para Pablo, vos estás hablando de mitos, pero sin embargo pasaste a películas y a series. Claro, porque en realidad la palabra mito significa dicho, lo que expreso. No significa ni ficción, ni verdad, ni esas dialécticas que tienen que ver más con la educación, sino que tiene que ver que un mito es un dicho, un cuento. Un cuento no de historia solamente, sino un cuento que cuento. Te cuento algo, un cuento. Cuando uno descubre esto, y además lo comprende y lo corrobora, y ahora vamos a ver por qué, se da cuenta que los mitos no son solamente ficciones. Y acá sí volvemos a las referencias que les mencioné en una de las diapositivas. ¿Sí? Tanto Freud, Sigmund Freud, tanto Carl Jung, Milton Erickson también, Atkinson, y podríamos seguir con un montón de autores. Pueden tener ciertas diferencias, ¿sí? Por ejemplo, Jung con su descubrimiento del inconsciente colectivo, Freud con un mito del inconsciente, Erickson también con otro mito del inconsciente, pero cada uno tiene una similitud. Cada uno parece que se ponen de acuerdo, si bien son diferentes, pero se ponen de acuerdo. Las historias de la antigüedad son el alimento creador de realidad. Las historias de la antigüedad son el alimento creador de realidad. Ok, ¿por qué? Porque nuestro inconsciente, y acá empezamos a avanzar un poco cada vez más, está hecho de... Decímelo. ¿De qué? ¿De qué está hecho el inconsciente? Perdón, Pablo, de lo dicho, como explicabas que es el mito. Así es, Nata. Está hecho de ecos, y está hecho de historias, está hecho de mitos. Eso es lo que, por ejemplo, descubrió... Uy, hay un eco ahí, a ver. Ahora no. Eso es lo que, por ejemplo, descubrió Carl Jung cuando habló del inconsciente colectivo, que ahora vamos a ver de qué se trata. Parte de ese inconsciente colectivo nos dijo que es un eco, que se está escuchando. Ahora no sé si hay alguien que tenga el micrófono encendido. Ahí está, muy bien, creo que lo silenciaron. Ok. Entonces, ¿qué nos dijo Jung? Que el inconsciente colectivo es como si vos ingresaras a un sótano lleno de historias. Ahora, me parece que es uno de tus micrófonos. No sé si tenés dos micrófonos conectados. Y hablando de eco y de historia, mirá cómo se manifiesta. A ver ahora. Hay un micrófono ahí. A ver. Ahí está. Genial. Ahora sí. Entonces, el inconsciente colectivo es como si vos ingresaras a un sótano lleno de historias. Lleno. Que por cultura, y esto es muy importante aclararlo, cultura occidental, hay historias que si vos ves los mitos griegos, si vos ves las historias del catolicismo, todo eso son mitos. La Biblia también es un mito. ¿Sí? Acá lo aclaro, no me voy a poner religioso, o sea, hablo desde el mito en sí. La Biblia es un mito. ¿Sí?
Acá en este punto, como ya estamos ingresando a un tema que es hiperestructural, te invito a que esa parte racional que por ahí esté cuestionando algo, la invites a que se tome un paseo y después que vuelva. ¿Sí? Pues este es un tema hiper importante para entender entonces cómo tu mente inconsciente se manifiesta en lo cotidiano. Y ahí veo una pregunta de Cristian. Entonces una historia en una película puede modificar toda la mente inconsciente de una sociedad tal cual. No solamente una película sola. Pero está muy buena esa pregunta hacia dónde, digamos, orienta. ¿Sí? Y además apertura muchos más temas esa pregunta. Así que, Cristian, muchas gracias ahí por hacer esa pregunta. Entonces, nuestro inconsciente, descubrimos que hay un inconsciente colectivo lleno de historias y que ese inconsciente colectivo se conecta con nuestro inconsciente particular. Bueno, vamos a decirle particular por ponerle un nombre, ¿no? Después vamos a ver por qué. Particular. Entonces, esa unión genera una clave, que si vos querés descubrir a tu mente inconsciente en lo cotidiano, es clave que empieces a descubrir cuáles fueron las historias que te han contado. Los primeros años, sobre todo, ¿sí? Que son los más importantes. ¿Cuáles eran las historias que te contaban, por ejemplo, cuando tenías 5 años, 6 años, 7? En la etapa social, ¿qué sucedía? Porque esas historias son fundamentales, porque estamos viendo que generan todo ese material que habita en cada uno de nosotros, ¿sí? Como, vamos a decirlo así, en este punto, inconsciente colectivo. ¿Quiénes vinieron a decir esto? Pues Carl Jung, Freud, a través del inconsciente particular, Milton Erickson, a través de la importancia de las historias. Erickson, para quien no lo conoce, es un hipnoterapeuta, pero hiper reconocido y, bueno, célebre por lograr literalmente milagros en algunos de los casos. Y una de las herramientas que él utilizaba es el poder de las historias. El poder de las historias generaba tal modificación y tal sonido interno que hacía que por ahí la persona, de tener tal problema, tal síntoma, al poco tiempo se sane. ¿Sí? Al poco tiempo se sane. Entonces, pregunto hasta aquí. ¿Soy claro? Hasta aquí, hasta este momento, digamos. Mi idea es seguir siendo claro, pero todos lo entienden, o sea, está medianamente claro. Ahí Mariana dice que no las recuerdo. Bueno, vamos pasito a pasito. ¿Sí? ¿No hay dudas entonces? Ok, entonces podemos seguir. Ahora, si estamos viendo que los mitos ya dejan de ser simplemente historias, muchas gracias, Beatriz, y estamos viendo que son el material de nuestra mente más profunda, entonces hay algo importante a considerar. ¿Es posible que entonces los mitos como tales, tanto los mitos occidentales como los mitos orientales, nos brinden claves del funcionamiento de nuestra mente? Y ya ahí nos vamos de viaje. Porque ya ahí no se trata de historias, sino que se trata de mapas que nos están diciendo, si ingresás a tal mito, y el inconsciente colectivo toma esos mitos para generar realidad, pues no es muy loco pensar que entonces mi realidad va a ir hacia allá. ¿Qué significa esto? Que si yo, y ahora lo vamos a ver con un caso que me parece maravilloso y ojalá vos también te entusiasme.